El libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos 20 a 24. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Quiero que imaginemos que un sábado tú vas aquí al Parque Los Dinamos, aquí en la montaña, para caminar, empezando en la cañada hasta el cuarto dinamo. Cuando llegues al tercer dinamo, empieza a llover. Pero no solamente chispeando, sino está lloviendo a cántaros. Decides continuar porque estás casi al final de tu camino, pero sigue lloviendo todo el tiempo hasta que tú regreses a tu casa. Cuando llegas a tu casa, estás completamente mojado. Toda tu ropa cubierta de lodo. ¿Qué haces? ¿Abrazas a tu esposo o esposa y vas a tu cama para dormir así? No. ¿Te levantas en la mañana para venir a la iglesia en la misma ropa y después duermes en ella otra vez y vas a tu oficina el lunes todavía vestido de tu ropa de excursión? Así mojada, sucia. Claro que no, nadie aquí lo haría, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque entendemos cuán asqueroso es para nosotros y todos en nuestro alrededor si seguimos así con vestiduras tan sucias. Nadie quiere acercarte a ti y decir, huele un poquito. Entonces es muy asqueroso para nosotros y para los demás. Lo que haríamos es cambiar la ropa, limpiar nuestros cuerpos y vestirnos con ropa limpia para estar más cómodos y para poder acercarnos a otras personas sin rechazo. Entonces la manera en la cual nosotros nos vestimos es importante. Entendemos que con ropa sucia y repugnante invitamos el rechazo de otras personas. También la Biblia nos habla de este tema. No tanto de manera física en cuanto a nuestra ropa, sino de manera espiritual. Hablando de nuestra posición y nuestro estado ante Dios. Naturalmente, la Biblia nos dice, somos vestidos en ropa sucia, en vestiduras viles, y no tenemos la esperanza de estar bien con Dios o tener acceso a Él. Pero, como Dios hizo con Adán y Eva en este pasaje, Él nos cubre con la justicia de su Hijo para que podamos tener la vida eterna y disfrutar la comunión con Él. Por su gracia nos salva, como hemos estado cantando. La salvación no es por nuestras obras, ni por nuestros méritos, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, en vez de ropa adecuada para estar en la presencia de Dios. Y ese tema de la gracia es lo que es parte de nuestro enfoque de hoy, en este mensaje, en este pasaje de la palabra de Dios. Tenemos que recordar que el tema del libro de Génesis y también el patrón de eventos que hemos visto, el tema, como hemos visto en como 6-7 mensajes hasta ahora, el tema de Génesis es la obra de Dios desde el principio para bendecir a su pueblo y preparar el mundo para Cristo. El patrón de eventos que vemos en todo Génesis es tentación, pecado, consecuencia y gracia. En cada historia vemos este patrón. Aquí en Génesis 3 vemos todo eso. La tentación de Adán y Eva, que estudiamos la semana pasada. Su caído en pecado, las consecuencias que vinieron. Pero también 2 veces en Génesis 3, Dios enfatiza que Él sigue en control. Que Él sigue bendeciendo a su pueblo y preparando el mundo para Cristo cuando demuestra su gracia. En el versículo 15, estudiamos hace algunas semanas la promesa de la salvación, la primera vez que leemos el Evangelio y la promesa de Cristo. Y también aquí al final del capítulo, al final de esta historia del primer pecado,
Vemos la gracia de Dios de manera obvia y clara. Cuando vemos que en medio de las consecuencias del primer pecado, Dios demostró su gracia para con esos primeros dos seres humanos. Y quiero decir que hoy en día Dios sigue siendo lo mismo. En medio de las consecuencias del pecado, Dios demuestra su gracia. Así que tenemos esperanza. El pecado es horrible. El pecado es algo que debemos evitar y resistir. Pero aun cuando caemos, la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados. Sin duda, vamos a experimentar las consecuencias del pecado. Pero Dios siempre, siempre, sin excepción, demuestra su gracia en las vidas de sus hijos. Hoy vamos a estudiar este tema. Vamos a ver exactamente cómo Dios demostró su gracia en esta historia y después aplicarlo a cómo Dios sigue demostrando su gracia en nuestras vidas también. En primer lugar, vamos a ver de este pasaje la gracia de la fe y de la esperanza de Adán. La gracia de la fe y la esperanza de Adán. Después de que Dios había declarado la maldición y el castigo del pecado a la serpiente, a Eva y a Adán, leemos en el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vamos a ser honestos. Esto parece como un lugar muy extraño para incluir esta información, ¿verdad? En el versículo anterior dijo, Dios había dicho a Adán, polvo eres y al polvo volverás. En el siguiente versículo vemos que Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles, pero en medio nos dice que Adán llamó el nombre de su mujer Eva. ¿Por qué este versículo está incluido en nuestras Biblias? Y específicamente, ¿por qué es incluido en esta sección del capítulo? ¿Qué tiene que ver? Tenemos que pensar así. Adán y Eva ya habían cometido el primer pecado. Y estaban empezando a entender y sentir las consecuencias desastrosas. La muerte física, la muerte espiritual. Aún antes de morir, ellos iban a sufrir. Recuerden, todo esto es nuevo. Ellos nunca antes habían vivido bajo la ira de Dios en vez de bajo su bendición. Nunca antes habían experimentado la culpa del pecado. Nunca antes habían sufrido dificultades y tribulaciones o castigo. Nunca antes, pero ahora sí. Y sin duda hubiera sido abrumadora para ellos en este momento, con todos los pensamientos y nuevos sentimientos, entendiendo la enormidad de su transgresión. Fácilmente podríamos entender si ellos habían caído en una profunda depresión, en una desesperación terrible. Pero no. La primera cosa de la cual leemos que Adán hizo después de recibir su castigo es una acción llena de fe y esperanza. Llamó a su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eso es muy interesante porque en ese momento, cuando Adán llamó a su mujer Eva, ella no era madre de nadie, ¿verdad? Todavía no había nacido su primer hijo. Entonces, ¿cómo es posible que Adán llamó a su mujer Eva, madre de todos los vivientes, cuando todavía no era madre de nadie? ¿Cómo es que Adán la llamó a Eva, madre de todos los vivientes? ¿Cómo? ¿Por qué? Por fe, con muchísima fe. Adán entendió lo que ellos habían hecho. Adán entendió que la muerte era la consecuencia, pero también tenía la fe en la promesa que apenas había recibido, que la simiente de su mujer vencería la simiente de su enemigo. Adán entendió que con esta promesa su esposa iba a tener hijos. Y de ellos, de estos hijos, de esta descendencia, vendría su salvación. Entonces, con esta fe, en la primera promesa, en la primera declaración del Evangelio, con la fe en un Salvador que iba a venir, llamó el nombre de su mujer Eva, porque era madre de todos los vivientes. Adán no se desesperó después de cometer el pecado, sino creyó en Dios y creyó en su promesa.
Quiero que veamos la aplicación para nosotros mismos. Puedes decir, qué interesante, nunca había visto esto antes. Ok, bueno, pero más importante, ¿cómo nos afecta? ¿Verdad? ¿Cómo nos aplica? ¿Cómo respondes tú cuando pecas? ¿Qué haces después? Obviamente, el primer paso es arrepentirte, ¿verdad? Buscar a Dios, confesar tu pecado, recibir su perdón. Todos nosotros sabemos que ese es el primer paso, es lo que debemos hacer. Mi pregunta es más en cuanto a lo que haces después de confesar tu pecado y después de arrepentirte. Tal vez después de empezar a sufrir las consecuencias por tu pecado. ¿Qué haces? Porque la tendencia de muchas personas, después de pecar y después de confesar su pecado, es dar todo por vencido. Desesperarse. Pensar que ha fallado y Dios nunca va a usarle otra vez, que no puede avanzar más. ¿Verdad? A veces sentimos así. Pero este versículo nos enseña que no es así, que eso no es la reacción apropiada para el Hijo de Dios, que después del pecado y después del arrepentimiento, aún después de las consecuencias que vienen, la reacción apropiada para el Hijo de Dios es tener fe y esperanza en su Dios. Es nuestra oportunidad para demostrar nuestra fe y decir, he pecado, he fallado terriblemente otra vez en contra de mi Dios. Pero Él no me ha abandonado. Él no me ha echado fuera. Él no me ha dejado a un lado, sino Él todavía me ama, todavía me muestra su gracia, todavía me sigue bendeciendo debido a los méritos de mi gran Salvador Jesucristo. Ya no es tiempo para desesperarme, es tiempo para demostrar mi fe, mi confianza en mi Dios y seguir adelante. Así deberíamos responder, hermanos y hermanas. Y demostrar nuestra fe y esperanza, no en nosotros mismos, sino en Dios. Así como Adán lo hizo en este versículo. Obvio, como siempre tenemos que evitar los extremos. Es posible malentender lo que estoy diciendo. Eso no quiero. No tenemos el derecho de tomar el pecado a la ligera y pensar, bueno, no es importante lo que hacemos. Eso no. Cuando Adán llamó a su mujer Eva, no estaba expresando una falta de entendimiento de cuán malo fue su pecado, sino expresando su fe en el hecho de que sirvió a un Dios mucho más grande que aún el pecado más grande posible. Adán no estaba tomando el pecado a la ligera, sino demostrando un entendimiento de que su Dios era mucho más grande que su pecado, que su promesa era segura, que su salvación era suya. Adán estaba expresando su creencia en lo que Pablo iba a escribir miles de años después, Romanos 5. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, no quiero que nadie salga de aquí hoy diciendo que el pastor dijo que el pecado no es tan malo, que no importa lo que hacemos porque Dios es soberano y va a arreglar todo. No, hay consecuencias por el pecado. El pecado es una abominación ante los ojos de Dios. El primer paso siempre, sin excepción, es recibir la convicción del Espíritu Santo, arrepentirnos ante Dios de corazón con el deseo de no pecar más. Eso es siempre el primer paso. Pero así como sería malo caer en el extremo de menospreciar el pecado y sus consecuencias, es igual de malo dejar de confiar en Dios y pensar que todo ha acabado después de que pecamos. Porque el Hijo de Dios tiene una esperanza, que sus pecados son perdonados en Cristo, pasados, presentes y futuros. Tenemos la esperanza de que Dios nos ama a pesar de nuestras maldades, porque estamos en Cristo. Y Dios nos ama a nosotros exactamente como ama a su Hijo. ¿Entiendes eso? No creo, porque eso cambiaría nuestras vidas por completo. Cuando tú eres hijo de Dios, Dios ya no te ve en tus pecados, te ve en Cristo. Dios te ama exactamente en la misma forma, en la misma fuerza como ama a Cristo. Entonces, por supuesto, no quieres pecar porque estás en Cristo, porque Dios te ha salvado. Pero cuando lo haces, no te desesperes.
porque todavía estás en Cristo, porque no puedes ser quitado de su mano. No puedes perder esta salvación. Tenemos la esperanza y la fe que aún en nuestros pecados, Dios siempre sigue demostrando su gracia. Enfatizo, no debes pensar que puedes hacer lo que quieras y cometer cualquier pecado y no causará problemas en tu vida. Humanamente hablando, va a causar muchos problemas en tu vida, claro. Pero Dios siempre nos da esperanza, pensando más a largo plazo. Tenemos la esperanza del perdón, de la salvación en Cristo, de la vida eterna. Siempre podemos tener la fe y la esperanza porque Dios siempre gana. Porque Dios siempre tiene la victoria en cualquier situación. Entonces vemos aquí en esta historia que Adán y Eva respondieron en fe, en esperanza, en confianza en la gracia de Dios en vez de desesperarse. ¿Cómo respondes tú? Piénsalo muy bien, por favor. Estoy enfatizando eso tanto porque yo sé que eso es lo que pasa en la vida de muchos aquí, si no todos. Tú pecas, aunque sí te arrepientes, aunque sí sientes el dolor por tu pecado y tú huyes a Dios por el perdón, después te sientes inútil, abandonado y sin ganas de continuar. Esa es la verdad. Es una tentación, hermanos. Es una tentación que no es correcta. Tal vez parece ser muy piadoso continuar sufriendo la culpa y desánimo y depresión por lo que has hecho, pero no. Cuando lo haces, lo que estás haciendo en verdad es menospreciando la gracia y el perdón de Dios. Entonces, no pienses que es más piadoso continuar sufriendo en tu culpa. Obviamente, si no te has arrepentido, vas a sentir la culpa y eso es muy sano porque te empuja a confesar tu pecado. Pero estoy hablando de cuando tú te arrepientes, cuando entiendes tu pecado y no quieres hacerlo más y te arrepientes y quieres avanzar más. En ese momento, no te desesperes. Confía en la gracia de Dios. Levántate. Avanza en tu vida cristiana. Avanza en tu santificación. Porque si no lo haces, si tú te sientas en tu pozo de desesperación, eso no es piadoso. No es algo que demuestra cuán arrepentido eres, demuestra que no tienes fe. Que no estás confiando en el perdón de tu Dios. Tú necesitas demostrar la gracia de la fe y la esperanza aún en medio de las consecuencias del pecado. Adán pudo tener esta fe y confianza y esperanza, porque Adán no pensaba que en sus propias fuerzas podía vencer las dificultades que ya estaban en su vida. Adán podía actuar así, no porque pensaba que nunca iba a pecar otra vez, y por eso todo estaría bien. La razón por la cual Adán pudo demostrar este tipo de fe y confianza es porque él había recibido la promesa de la salvación y la promesa de Cristo, en versículo 15. Porque Adán entendió de su descendencia vendría alguien para vencer a Satanás y proveerle con la vida eterna. Que alguien vendría para arreglar todo lo que él había hecho malo. Por eso Adán tenía fe. Por eso Adán tenía esperanza. No en sí mismo, sino en Cristo. Y la esperanza y la promesa de Cristo en la salvación. Y nuestra esperanza es la misma. Exactamente la misma. No tenemos ese tipo de fe o ese tipo de esperanza por nuestras fuerzas, porque vamos a hacer lo mejor después. No es porque vamos a vencer las dificultades la siguiente vez, no. No es porque nunca vamos a pecar más, no. Cristo es la única razón por la cual no tenemos que desesperarnos cada vez que pecamos. Es la razón por la cual no tenemos que caer en depresión y desánimo cuando desobedecemos a Dios. En vez de enfocarte en ti, en tus pecados, en tus debilidades cada vez que pecas, en vez de compadecerte de ti mismo, después de pedir perdón de Dios, sigue adelante. Demuestra tu fe que tu Dios es mucho más poderoso que tú y tus pecados. Cuando el pecado abunda en tu vida, ten la fe
y la esperanza para creer que la gracia de Dios sobreabundará. En segundo lugar, vemos no solamente la gracia de la fe y la esperanza, sino en segundo lugar la gracia de la expulsión del huerto. Y dices, no, esto no tiene sentido. La expulsión del huerto fue parte del castigo, no parte de la gracia. Bueno, fue parte de los dos. Claro que la expulsión del huerto fue parte del castigo de Dios. Fue parte de la consecuencia del pecado, sí. Pero también, cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, demostró su gracia. Vamos a leer otra vez los versículos 22 y 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se volvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces yo digo, fue la gracia de Dios en expulsar a Adán y Eva del huerto. Vamos a ver por qué. ¿Por qué dice la Biblia que Dios expulsó a ellos del huerto? Ya lo leímos. Dice, para que no alargaran la mano para tomar del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. Entonces, antes de la caída, Adán y Eva habrían vivido para siempre en comunión constante con su Dios. Adán y Eva, por su obediencia, disfrutaron la vida eterna. Sin el pecado, escuchen muy bien, sin el pecado, Adán y Eva hubieran vivido para siempre. ¿Por qué? Pues la única razón por la cual hay muerte es por el pecado. O sea, ahora no, ahora después de su pecado, ellos fueron prometidos la muerte. Antes del pecado, podrían haber comido del árbol de la vida sin problema, porque estaban viviendo para siempre de todos modos. Pero ahora no. Ahora, después de la caída, si habrían comido del árbol de la vida, hubieran vivido para siempre en este mundo maldito y caído en sus pecados. Qué terrible, ¿no? Después de la caída, la muerte es una bendición para el Hijo de Dios. Porque ya no tiene que sufrir más en este mundo y en su cuerpo, sino puede disfrutar la vida eterna con su Dios. Entonces era una gracia para Adán y Eva que fueron expulsados para no tener la tentación de comer del árbol de la vida y vivir para siempre en sus pecados y en la miseria de su vida. Fue mucha gracia de Dios en expulsarles y no darles esta tentación. Pero su expulsión del huerto nos enseña otra cosa también. Una verdad muy importante, muy aplicable para nosotros. La expulsión del huerto demuestra que ya no hay manera de merecer la vida eterna por medio de la obediencia, por medio de la ley. Y piensa conmigo. En el contexto de esos primeros capítulos de Génesis, entendemos que que antes de la entrada del pecado, Adán y Eva disfrutaron la comunión íntima y perfecta con Dios, ¿verdad? Hablaron con Él cara a cara, sin ningún obstáculo en su relación. La vida eterna pertenecía a ellos. Ellos tenían acceso constante a su Dios. Pero después del pecado, todo cambió. Este tipo de comunión íntima y perfecta ya no fue posible. Ellos ya estaban en el proceso de morir. Había un obstáculo del pecado en su relación con Dios. Y por eso fueron expulsados. Para demostrar sin lugar para duda alguna que ellos habían perdido la capacidad de complacer a Dios en sus propias fuerzas. Que ya no podían merecer la vida eterna y merecer el acceso constante a Dios por medio de la obediencia, porque ya no eran perfectos porque habían pecado. Fue la gracia de Dios en expulsarles del huerto, porque así ellos no podían perder lo que Dios estaba diciendo. Ya necesitaban otra manera para hablar con Dios, otra manera para tener comunión con Él, otra manera para tener la vida eterna. Ya la obediencia y la ley no fue el camino. Tenemos que entender el contexto ante todo. Antes del pecado, antes de la caída,
Adán y Eva tuvieron la capacidad de obedecer a Dios perfectamente. Entiende eso porque es muy importante. Adán y Eva tuvieron la capacidad de obedecer a Dios perfectamente. Adán y Eva tuvieron la capacidad de merecer la vida eterna. ¿Por qué? Porque el pecado todavía no había entrado al mundo. Pero después de la caída, después del pecado, no fue posible para ellos ni para nosotros. Su pecado había hecho separación entre ellos y su Dios. Y por su gracia, Dios les expulsó del huerto para enfatizar esta verdad, que la esperanza de la vida eterna y la esperanza de una relación con Dios ya era por otra manera, ya no por obras, sino por gracia. Por eso, dice que Dios puso al oriente del huerto de Edén querubines, ángeles, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva ya no podían entrar. Era absolutamente imposible. Que otra vez era una demostración de muchísima gracia. Porque si Dios había permitido la posibilidad de entrar otra vez al huerto, ellos pudieran haber intentado regresar a su vida de antes, hablando con Dios, intentando merecer su vida por la obediencia. Pero con esos querubines, con esta espada encendida, no fue posible. Para Adán y Eva, el camino estaba cerrado y tenían que buscar a Dios de otra manera. Nosotros podemos pensar en la ley de Dios, sus mandamientos, como estos querubines y esta espada encendida. Ya no es posible obedecer a Dios de manera perfecta y así merecer la vida eterna. La ley de Dios nos es dada no para que la cumplamos, para recibir la salvación, porque eso es imposible, sino para que en nuestro intento de guardarla nos damos cuenta de que no podemos y así buscamos a otro que puede salvarnos y darnos la vida eterna. Espero que entiendan. El huerto representa la posibilidad de merecer la vida eterna por obras. Cuando Adán y Eva pecaron, este estaba cerrado con querubines y espada y Dios diciendo, ya no. Eso ya no es la manera para buscarme, ya no por obras, sino por otra manera que vamos a ver más adelante. Así es la ley, así es los mandamientos de Dios para nosotros. La ley de Dios, los mandamientos de Dios son para el incrédulo, no algo que tienes que guardar para ser salvo porque simplemente no puedes. Es algo que tú recibes para que entiendas que no puedes merecer la vida eterna por tus obras. Es imposible. La salvación ya es por otro camino. Por eso, cualquier religión, cualquier iglesia que te dice que tienes que hacer buenas obras para estar bien con Dios, tienes que hacer buenas obras para merecer la salvación y la vida eterna, está completamente equivocada. La ley no puede salvarte. Tus obras no pueden salvarte. Este camino ya está cerrado. Ya no hay salvación por esta manera. Así como los querubines y la espada encendida no permitieron que Adán entró otra vez en el huerto. La ley no nos concede la salvación. La ley solamente existe para llevarnos a Cristo. Dice que es nuestro ayo, que significa es nuestra guía para conducirnos a Cristo, dice Gálatas 3:24. La ley no puede salvar. No puedes obedecer cada parte y merecer tu vida eterna. La ley de Dios es puesta para que La ley de Dios te es puesta para que te desesperes de tus intentos de obedecerla y para que busques a Cristo. Así que, sabiendo que la ley ya no puede salvar, sabiendo que todos necesitan otro camino para la vida eterna, aquí en el tercer punto del mensaje vemos la más grande demostración de la gracia en este capítulo. Versículo 21. Nos vamos a leerlo en un momento. Pensemos así primero.
Si ya no era posible para Adán y Eva acercarse a Dios por medio de la ley, por medio de su obediencia, ¿cómo es que Adán y Eva fueron salvos? ¿O deberíamos decir que Adán y Eva están en el infierno? No. ¿Cómo sabemos? En el versículo 21 encontramos su salvación. Encontramos la más grande demostración de la gracia de Dios posible. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya que Adán y Eva no podían acercarse a Dios por sí mismos, ya que no podían acercarse a Dios por sus obras, por su obediencia, Dios proveyó otro medio. En ese versículo 21 vemos que Él hizo para ellos túnicas de pieles y los vistió. Dios mató los primeros animales para usar sus pieles para hacer túnicas, para hacer ropa para Adán y Eva. Okay. Esa es la primera muerte registrada en la Biblia y Dios lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios necesitaba matar a esos animales y usar sus pieles para vestir a Adán y Eva? ¿No es eso el maltrato de los pobres animales? No. Para entender tenemos que regresar al versículo 7 de este mismo capítulo y recordarnos de la primera cosa que Adán y Eva hicieron después de pecar. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta de su desnudez e intentaron cubrirse con las hojas de la higuera. Ellos ya sabían que algo había cambiado, que no podían estar ante Dios como antes, sino que necesitaban cubrirse ante el Dios santo y perfecto. Y tenían razón. El problema es que ellos intentaron usar las hojas de la higuera para hacerlo y no fue suficiente, ni apropiado, ni adecuado. Por eso Dios mató a los animales, derramando su sangre para hacer dos cosas. Para hacer el primer sacrificio y así establecer lo que iba a ser necesario hasta que Cristo viniera y muriera. Y dos, lo hizo para cubrirles apropiadamente. ¿Por qué digo que esto fue el primer sacrificio? Porque esos animales tenían que morir para que Dios usara sus pieles. Murieron para cubrir a Adán y Eva. Murieron en lugar de ellos. Aquí, al principio, Dios estableció el sistema de los sacrificios que iba a ser necesario hasta la muerte de Cristo. Recordemos, espero, que el autor de Génesis es Moisés. Él está escribiendo ese libro para el pueblo de Israel durante sus 40 años vagando en el desierto. Entonces, cuando ellos, la primera audiencia, leyeron esta historia, no existe la más mínima duda de que ellos inmediatamente hubieran pensado en los sacrificios que ellos estaban ofreciendo constantemente. La ley que Dios había establecido para que su pueblo pudiera esperar a su Mesías y ser salvos por la fe en su venida futura. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no hay perdón de pecados sin la sangre. Por eso digo, el versículo 21 es la salvación de Adán y Eva. Porque Dios derramó esa sangre para demostrarles la fe que necesitaban tener en su Mesías futuro. Con esta sangre, Dios hizo el primer símbolo de la sangre de Cristo que iba a ser derramada miles de años después. Entonces, antes de que Cristo viniera, los sacrificios eran esenciales. No para salvar, sino para dar el símbolo de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Entonces aquí Dios hizo el primer sacrificio, cuando mató a esos animales, cuando ellos derramaron su sangre y sus pieles fueron usados para vestir a Adán y Eva. ¿Pero para qué? ¿Para qué fueron vestidos con pieles en vez de hojas? ¿Para empezar una nueva moda? Dios dijo, Adán y Eva, las hojas de la higuera son muy pasado de moda. La moda hoy en día son los pieles. ¿Por eso? Claro que no. Tenemos que entender que aquí, con lo que Dios hizo con esos pieles, vemos
una ilustración perfecta de la salvación. Adán y Eva habían intentado a cubrirse a sí mismos con algo que habían hecho con sus propias manos para poder estar bien ante la presencia de Dios. Pero no fue suficiente y no fue apropiado. Y por eso Dios tiene que descender y vestirles correctamente, apropiadamente, por medio de la muerte, por medio de la sangre. Así es para cada persona en cuanto a la salvación. Naturalmente intentamos cubrirnos a nosotros mismos con nuestras propias ideas, con nuestras propias obras, con nuestra propia justicia, para estar bien con Dios, para estar ante su presencia. Pero no es suficiente y no es apropiado. Solamente Dios puede cubrirnos, solamente Él puede darnos el acceso a Él y la vida eterna. Y lo hace, Dios lo hace por medio de su Hijo, por medio del sacrificio de su Hijo, por el derramamiento de su sangre cuando fue colgado en la cruz y murió por nosotros. Esta muerte de Cristo, su sacrificio para salvarnos, fue simbolizada por miles de años antes por toda la matanza de los animales en los sacrificios. Los sacrificios en el Antiguo Testamento ayudaron a la gente de mirar hacia adelante y pensar y confiar en la promesa de Cristo para su salvación. Pero aunque nosotros hoy en día tenemos el privilegio de mirar hacia atrás cuando pensamos en Cristo para creer en Él para la salvación, en principio es lo mismo, la salvación es la misma. Nosotros también intentamos cubrirnos con nuestras propias ideas y nuestras propias obras y nuestra propia justicia. Cada pecador sin Cristo tiene su propia manera de vestirse de sus obras. De la manera en la cual la persona piensa que Dios quiere, pero simplemente no puede. Porque no conoce a Dios, porque no sabe lo que quiere. A veces una persona se viste con la religión, se viste con la iglesia. Y así la persona piensa que está bien ante Dios. Pero nada de eso es suficiente. Ni tus obras, ni tu iglesia es suficiente para que puedas acercarte a Dios en ti mismo, en nosotros mismos. Con nuestros intentos de cubrirnos, no podemos tener la salvación, no podemos acercarnos a Dios. La salvación es solamente por el sacrificio de la sangre de Cristo. Y nosotros mismos somos vestidos como consideramos en la introducción. Ropa mojada y cubierta de lodo, ropa sucia. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, nos viste con nuevas vestiduras. Nos viste con la justicia y la perfección de Cristo. Quiero que leamos en el libro de Zacarías, el capítulo 3. Un pasaje que habla precisamente de este mismo tema. El símbolo de las nuevas vestiduras que Dios nos da por medio de Cristo. Zacarías 3, casi el final de sus Antiguos Testamentos. Malaquías es el libro final, el libro antes es Zacarías. El final del Antiguo Testamento. Zacarías y el capítulo 3. Zacarías, versículo 3. Vamos a leer los versículos 1 a 5. Zacarías 3, 1 a 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Lo mismo que hemos visto. Sin Cristo estamos en nuestros pecados.
Este pecado ante los ojos de Dios es como trapos de inmundicia, como esas vestiduras viles. Pues dice el versículo 3, estaba vestido de vestiduras viles. El versículo 4 dijo, mire que he quitado de ti tu pecado. ¿Y qué hizo después? Le vistió de ropas de gala, con ropa limpia. Esa es la salvación. Sin Cristo y nosotros mismos estamos en ropa sucia, en desnudez. Intentamos a cubrirnos con tantas cosas, con mis obras, con mi religión, con todo. No puedes. Persona aquí que está sin Cristo, tú no puedes nada en ti mismo. Estás intentando acercarte a Dios con ropa repugnante, que son tus buenas obras. Lo que necesitamos es que Dios desciende en su poder, en su amor, en su gracia, y quita la vestidura vil y nos viste con ropa limpia, con el manto de la justicia de su Hijo. Esa es la salvación. Aquí lo vemos claramente en Zacarías. Regresamos a Génesis 3. Después del primer pecado, vemos la primera salvación. La salvación por medio de la sangre, simbolizando la muerte de Cristo. Entonces, ¿estás vestido con la justicia de Cristo? ¿Con su perfección, con sus méritos? ¿O estás de pie ante un Dios perfecto y santo en tu desnudez? ¿O intentando a cubrirte con trapos de inmundicia, con tus propias buenas obras? No funciona. No va a funcionar, no puede funcionar. La ley no puede darte la salvación. Tu obediencia no es suficiente para recibir la vida eterna. Y yo sé muy bien que eso no es lo que enseña la iglesia más popular aquí en México. Pues ellos están enseñando un error. La iglesia católica está en contra de la Biblia y está en contra de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque la iglesia católica enseña, Cristo hizo su parte, ya tú tienes que hacer tu parte. Herejía. Blasfemia ante los ojos de Dios. Pura blasfemia. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron Adán y Eva? Nada bueno. Pecaron, se escondieron, intentaron cubrirse en sus propias maneras. Fue Dios que descendió. Dios que mató a los animales. Dios que derramó la sangre. Dios que quitó los pieles. Y Dios que los vistió con los pieles. Dios hizo todo. Así es, no puedes hacer nada. Absolutamente nada para ser salvo. Ninguna obra, ninguna. Tus obras son como la vestidura vil. Solamente Dios puede darte la vestidura limpia, nueva, que es la justicia y perfección de Cristo. Entonces, ¿cómo estás vestido? Yo veo cómo están vestidos en ropa normal, yo puedo verlos, pero no puedo ver sus corazones. Pero Dios sí, y tú también sabes. ¿Cómo estás vestido? Confía en Cristo, confía en su obra. Deja de intentar de hacerte aceptable a Él antes de pedir la salvación. Te ruego, si no eres cristiano, si tú piensas que puedes contribuir algo a tu salvación, hoy es el día para dejar de coser tu propia ropa de hojas. Hoy es el día para admitir a Dios que no puedes hacer nada, literalmente nada, y rogarle a Él que te viste con la justicia de su Hijo, con nuevas vestiduras, para que seas salvo. Si estás aquí, aunque no eres perfecto, aunque falles mucho, eres hijo de Dios, tienes la salvación, tienes acceso a Él, has sido revestido con Cristo. Por favor, recuerda lo que vimos en cuanto a la fe y esperanza de Adán, que Dios nunca va a permitir que tú pierdas tu manto, que nunca pierdas la justicia de Cristo. Dios nunca va a permitir que tú pierdas lo que Él te ha dado. Dios no va a permitir que tú regreses a tus vestiduras viles, porque tus trapos de inmundicia perecieron en la cruz de Cristo. Ya ni tienes la opción de regresar a ellas. A veces manchamos nuestra ropa blanca, claro,
Pero cada vez que nos arrepentimos, la sangre de Cristo la limpia y nuestro lino fino resplandece otra vez. Entonces, cuando pecas, no es tiempo para dar todo por vencido y caer en tu pozo de desesperación. Es tiempo para arrepentirte y después confiar que Dios te ha perdonado, no porque eres bueno, no porque nunca vas a cometer el mismo pecado, sino porque estás en Cristo y vestido con su justicia. Levántate, quítate el polvo de tu ropa y sigue adelante en el poder de Cristo. Sigue avanzando en tu santificación, vestido en la perfecta justicia de Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por esta ilustración tan clara que nos has dado hoy. Lo que tú hiciste en el principio con los primeros pecadores es lo que sigues haciendo hoy en día con este mundo pecador. No aceptas nuestras buenas obras. Si quieres que nosotros nos demos cuenta de que no podemos hacer nada y confiar solamente en Cristo para la salvación, te pedimos por personas aquí, ya sean niños o jóvenes o aún adultos, que no te conocen, que todavía están intentando a cubrirse con sus obras, con sus vestiduras viles. Convéncelos, por favor. Convéncelos este momento. Pedimos que tu Espíritu Santo obra en sus corazones para que puedan ser salvos, para que puedan dejar de confiar en sus obras, para que puedan confiar solamente en la justicia y la perfección de tu amado Hijo Jesucristo. Y Señor, ayúdanos a nosotros que somos tus hijos a no desesperarnos. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados, claro, a arrepentirnos de nuestros pecados, sin duda. Pero después continuar levantados, siguiendo en el camino que tú nos has dado. No porque somos buenos, no porque nunca vamos a caer otra vez, sino porque estamos en Cristo. Tenemos una ropa, un lino fino que nadie puede quitar. Te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos, a ver cómo la sangre de Cristo quite otra vez esas manchas, que avancemos en nuestras vidas cristianas. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.